Y a esta hora vamos a enlazarnos con la ciudad de Colonia, en Alemania. ¿Cómo se están llevando las cosas allá en tiempos de coronavirus? Nos recibe Gustavo Mendoza, periodista peruano que radica ya muchos años en la ciudad de Colonia. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes desde aquí, desde Europa, desde Alemania, la ciudad de Colonia. Y no te pongo la cámara apuntándome a mí, sino hacia el otro lado para que mostrar un poco cómo es la situación que se ve por aquí, la relativa cotidianidad que podemos disfrutar. No estamos en cuarentena obligatoria. El gobierno hace algunas semanas pidió, eso sí, que por favor la gente tenga en consideración de mantener un distanciamiento social al máximo posible, 2 metros de distancia en las calles con las demás personas y sobre todo, por ejemplo, que no acercarse o que las familias no se junten. No, se ha recomendado que no se visite a los abuelos, que los niños no estén en contacto con los abuelos, por lo menos se dice que será hasta fin de año. Por lo tanto, sí, no se vive una situación de paranoia constante aquí en Alemania al menos. La gente sale a pasear, a disfrutar el clima, ya estamos en plena primavera, sobre los 20 grados y como pueden ver, pues no es que la gente vaya armada o vestida como si fuera el apocalipsis con guantes, mascarilla. Hay gente que sí lo hace, sobre todo cuando van a comprar. Vas a los supermercados y te encuentras con el panorama de que sí, hay mucha gente que le molesta que uno se le acerque de casualidad en un espacio de menos de 1 metro Ahora, y lo dejan sentir. Gustavo, cuéntanos un poquito dónde estás. Esa es la zona del centro de Colonia. No, yo vivo, esta es la zona comercial del barrio donde vivo. Es un barrio relativamente antiguo, se llama Zollstock. Está hacia las afueras, hacia el lado oeste, suroeste de la ciudad. Y en lo que sucede es que en cada distrito, en cada barrio, tiene una pequeña zona comercial, como pueden ver, donde un poco, alrededor de la cual gira, un poco se articula la vida de esta pequeña localidad. En Europa, concretamente en Alemania, se tiene un poco todavía la mentalidad de pueblo. Es decir, no necesariamente tienes que ir hacia el centro de la ciudad, porque en tu barrio tienes prácticamente de todo. Ok, muéstranos por favor, te pedimos que te detengas un rato y nos puedas hacer al menos unos paneos para ver en dónde estás exactamente. Es una zona de Ok, casas y lo que sí nos llama la atención es que la gente, como tú nos has mencionado, pasa sin mascarillas. Incluso al inicio pasó una pareja de esposos con dos bebés, todos descubiertos. exacto. Déjame que busque una zona más o menos con Ujú. mejor visibilidad, donde se pueda poner la cámara para mostrar. Ok, Es mientras tanto podemos recordar que hoy por hoy Alemania es la quinta nación, el quinto país con más casos de gente afectada por el coronavirus. Estamos hablando de 132.000 casos confirmados y 3.590 personas fallecidas. Esto son cifras muy preocupantes, pero también hay que destacar que es uno de los países después de China con más personas recuperadas de la enfermedad. Tal vez esto habla del buen sistema médico que es reconocido en toda Europa de Alemania. exacto. No solamente eso, sino el nivel de previsión del que se habla. El, hasta no hace, en algún momento circularon informaciones periodísticas de que el nivel de camas en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales alemanes era ya superior en un 50% al número de camas que podían haber en Italia y casi duplicaba el número de camas en España. En cuanto comenzó la crisis de coronavirus en Italia, que fue el primer país afectado, el número, según lo que se dijo, fue que el número de camas había prácticamente vuelto a duplicar. Así es que eso ha hecho pues que a pesar de que haya aumentado el número de casos y que se hayan superado los más de 100.000 infectados, el sistema sanitario alemán todavía está lejos de saturarse, de llegar a los niveles por ejemplo, hoy en España, en lo que han tenido que habilitar un coliseo deportivo para para usarlo como hospital. Gustavo, nos llama mucho la atención de verdad ver a tantas personas en las calles. Bueno,
en todo caso, dependiendo la hora, tú nos podrás informar mejor si esto es normal o en otros horarios hay muchas más personas, pero hacerte unas preguntas básicas. ¿Alemania, por ejemplo, cerró sus fronteras? Sí, las fronteras alemanas se cerraron a finales de marzo. La primera en cerrarse fue las fronteras con el este, básicamente porque los países del este, Polonia y República Checa, fueron ellos las primeras en cerrar sus fronteras. Pero luego siguió el caso de los países del Benelux, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Francia. Se prohibía el paso de vehículos alemanes hacia Francia y a los otros países, y solamente se permitía la entrada de personas que tengan residencia en Alemania o que fueran o los camiones o el transporte de mercancías. Esas fueron las únicas excepciones y, por ejemplo, ya obviamente los viajes por turismo están completamente cancelados y anulados y nadie sale prácticamente del país, a menos que tenga una muy buena razón para hacerlo. ¿Están solo también atendiendo los negocios esenciales o sectores como la construcción, la industria no han parado? Construcción, industria, dependiendo del sector, se mantienen bajo mínimos. Ok. Todo el resto les han dado vacaciones forzadas. Los otros sectores que son, sobre todo el sector servicios o que puedan trabajar desde su casa, están trabajando desde su casa. Abogados o economistas, por ejemplo, gente que trabaja en oficina y que puedan trabajar desde su casa, trabajan desde su casa. Y lo que sí está cerrado acá en Alicanto son las escuelas y las instituciones educativas, colegios, guarderías, universidades. Recién hoy en la noche, dentro de un par de horas, va a haber un mensaje a la nación de la canciller Angela Merkel, donde va a informar cuál es el siguiente paso, cuáles van a ser los siguientes pasos a tomar. Porque en teoría las escuelas y guarderías debían abrir hasta a partir del siguiente lunes, el lunes 19, pero no se sabe. Hay algunos rumores que dicen de que ya el año escolar se va a dar por perdido y hay quienes dicen que se va a abrir las escuelas de forma escalonada. O información oficial no hay todavía, así es que tenemos que esperar al mensaje de la canciller Merkel más tarde. Te pedimos, por favor, Gustavo, si puedes caminar hacia el otro lado de la avenida, porque ahí vemos bastantes tiendas y queremos ver si están atendiendo, si hay flujo de gente en ellas. Mientras tanto, sobre lo que mencionabas, si hablan de que es posible que se pierda el año escolar, es porque de alguna manera no es que se han bajado los brazos o se han flexibilizado del todo las cosas, están cuidando a los niños, están evitando de que de alguna manera se formen grupos, en este caso de los niños, que puedan pues perjudicar esta situación y facilitar el contagio. Ahora, Gustavo, suponemos que Alemania, por la economía también que maneja, ha ayudado económicamente a los negocios, a las personas, pero quisiera que nos precise, por favor, qué pasa con los trabajadores independientes, los que justamente no laboran para una compañía. Para los trabajadores independientes, el gobierno decretó un paquete de ayudas de 300.000 millones de euros. Esto, bueno, en realidad se anunció un paquete de ayudas de 300.000 millones de euros. Luego se anunció que iba a haber un paquete dentro de esta partida, un sistema de ayudas para empresarios autónomos, independientes y dueños de pequeños negocios que no pueden, sobre todo independientes y pequeños y microempresarios. El problema es que la partida EVAS es de entre 10.000 y 150.000 euros como ayuda, dependiendo del número de trabajadores y de ingresos que hubieran generado, dependiendo del número de trabajadores a los que den empleo. La cantidad iba a ser también, para ponerlo en palabras fáciles, se iba a tomar en cuenta el 70% de los ingresos que estos pequeños microempresarios o independientes han generado el año pasado para asignarles una cantidad. Esto es un único pago y en primera instancia equivalía a 3 meses de ingresos perdidos. Es decir, para un independiente, 3.000 euros por 3 meses le tocaba la partida mínima 9.000 euros. Por ejemplo, para un freelancer que trabaje desde su casa solo, y para empresarios o pequeños empresarios que den empleo hasta 15 o 20 personas, pues les tocaría la partida mayor de 150.000.
Wow, estamos hablando de mucho dinero, por supuesto. Bueno, gracias por esta toma. Aquí vemos a la gente caminando. Por ejemplo, algún detalle de alguna tienda en particular. Vemos tiendas de ropa, un poco de todo, ¿verdad? ¿Están todas abiertas? Porque nos llama la atención. No, Pareciera que están cerradas. están cerradas. Eh, la mayoría de los negocios ya tienen carteles colocados en la... Vamos a ir a alguno de ellos, cruzar la calle. Por Tienen favor. carteles en los que informan de por qué ha sido cerrada. Justamente estoy aquí en una tienda, una pequeña tienda, un pequeño café en el que avisan de que básicamente solamente eh, se están atendiendo, los restaurantes y las cafeterías atienden solamente para llevar. Los otros negocios están directamente cerrados. Los locales que tienen al público, restaurantes, cafeterías, solo tienen para llevar. Las panaderías también, pero con muchas restricciones. Básicamente porque hay que hacer cola ahora afuera para entrar. Hasta no hace mucho era literalmente era mucho más fácil. Ahora simplemente dejan entrar a uno o dos clientes como máximo. Los supermercados también aplican ahora esta regla. Eh, entran, tienen un aforo máximo, por ejemplo, dependiendo del tamaño de la tienda, que puede ser 20 o 30 personas por turno, y hasta que no sale uno, no entra el siguiente. Claro, hay que recordar que estamos conversando con Gustavo Mendoza, periodista peruano, quien se encuentra en la ciudad de Colonia, en Alemania. Él está recorriendo justamente una de las calles y avenidas de esta ciudad. Cuéntanos un poco de Colonia, cómo ha cambiado la vida o si es que la ha cambiado. ¿Es una zona, por ejemplo, donde hay muchos latinos también o no? Sí, Colonia es una ciudad muy abierta en ese sentido. Es muy latina, no en el sentido de latinoamericano, sino en el sentido de fue una ciudad importante durante la época del Imperio Romano. O sea, latino en el sentido de latino romano. Y en ese sentido es muy abierta, es muy caótica también. Niveles de corrupción también encontramos por aquí de vez en cuando, y la broma es, claro, llegaron los italianos antes, de alguien tuvimos que aprenderlo. Y, pero en ese sentido hay mucha inmigración hispanohablante, no solamente latinos, sino también españoles que llegaron durante la crisis económica que se vivió en España hace algunos años. Y eso le ha dado a Colonia un carácter mucho más abierto del que ya tenía. Y bueno, ahora estamos todos metidos en el mismo barco con el problema del coronavirus y de la pandemia, ¿no? Claro. Gustavo, en el caso, bueno, esto puede resultar también una pregunta curiosa. En el caso del saludo, los alemanes, o en el caso de Colonia, ¿son muy expresivos? ¿Te saludan con abrazo o solo de mano? ¿O ni siquiera te dan la mano? ¿Y cómo podría cambiar esto en situaciones de coronavirus? Bueno, en los saludos formales, darse la mano, ya sea entre hombres y mujeres. Si conoces a una persona por primera vez, solamente ella te da la mano y tú le das la mano. Uh, Cuando ya hay un nivel más de formalidad, pues sí, ya puede haber algún abrazo, un contacto más cercano. Se saluda de beso, pero si es que es alguien ya muy cercano a ti, pero por lo general es un abrazo o darse la mano. Eso por supuesto ha cambiado y ahora simplemente te encuentras con la persona a 2 metros de distancia y le dices hola. Claro, claro que sí. Gustavo, en el caso del deporte, tú estás en la ciudad de Colonia. Nosotros los peruanos recordamos que Claudio Pizarro jugó en ese equipo. ¿A cuánto tiempo estás, por ejemplo, del estadio en este momento? ¿Cómo han reaccionado los hinchas del fútbol a la paralización del torneo? Eh, ha pasado... mm, el tema es que hay cosas más importantes que el fútbol. Esa es la opinión general. Paraliza la Bundesliga, pero ¿qué vas a hacer? Me imagino que aquellos que compraron su abono para todos los partidos del año son los que están más molestos, pero claro, pero el principal problema es que los partidos que se estaban jugando se jugaban a puertas cerradas, eran, como le llaman aquí, partidos fantasma. Eso ha supuesto un golpe muy fuerte para las economías de los clubes más pequeños. ¿Qué sucede? En Alemania hay clubes de fútbol desde nivel amateur, que es el club de tu barrio, que se financia un poco también con las entradas a los partidos de la liga distrital, de la liga del barrio, y estos han sido los más afectados. En algunos casos, los clubes más pequeños, por ejemplo, los típicos clubes de barrio, han organizado especies de partidos fantasma. O sea, ni siquiera un partido, solamente anuncian como si fuera a ver un partido. Y los hinchas van y compran las entradas sabiendo que no van a ver ningún partido.
solamente para que el club se mantenga un poco a flote, porque ya ha habido casos de clubes pequeños, sobre todo, que se han tenido que declarar en quiebra. Y eso para la tradición futbolística alemana es terrible. Es algo que no puede suceder porque esa es la cantera de los que salen los próximos jugadores que van a jugar en la selección. Claro que sí, hay que recordar que Alemania es de las selecciones históricas más exitosas a nivel mundial. Bien, Gustavo, bueno, vamos ya, por supuesto, por este enlace. Cuéntanos, por favor, también el tema de las actividades. Alemania, bueno, es conocida por la cerveza, por el Oktoberfest, pero otras actividades que se han tenido que cancelar. Más, en lo que se ha tenido que cancelar son grandes eventos culturales, conciertos, salones del automóvil. Me parece que este año no estoy seguro si tocaba el de Frankfurt, que es uno de los salones más grandes del mundo. Y en marzo también se canceló directamente de un día para otro la ITB, que es la Feria Internacional de Turismo en la ciudad de Berlín, y es la feria del sector. Igual aquí en Colonia, por ejemplo, tenemos ya, todos los años teníamos la Feria del Fotoquina, que es también la feria mundial más importante en tema de fotografía y vídeo, y que también ha sido directamente cancelada. Tenía que llevarse a cabo, si no me equivoco, ahora a mediados de mayo, inicios de junio, ya directamente han dicho para el próximo año. Y ha sido un sector muy golpeado, ese sector de ferias que directamente está muy relacionado también con el sector turismo. Han sido probablemente dos de los sectores más golpeados. Y, por ejemplo, hasta no hace mucho se decía que se barajaba la posibilidad, y creo que todavía no lo han descartado, de que si esto no mejora, el Estado debería volver el gobierno debería volver a estatizar a la aerolínea Lufthansa. Porque, vamos a cambiar de ángulo, porque el golpe económico que significaría la quiebra de la aerolínea Lufthansa es enorme. Para que se hagan una idea, Lufthansa es la aerolínea de bandera alemana, es la más grande. Funciona en el aeropuerto de Frankfurt, que es el aeropuerto más grande de Alemania y el tercero más grande de Europa. Y de ese uso del aeropuerto, del que Lufthansa es el mayor usuario, es prácticamente el aeropuerto de Lufthansa, depende no solamente la ciudad de Frankfurt, sino también el estado de Hessen. Es una cadena la cadena de pagos y la cadena de inversiones y la cadena de dinero que dejaría, la cantidad de dinero que dejaría de generarse y de empleos si es que Lufthansa quebrara es inimaginable. Claro, lo entendemos y además en este momento todas las aerolíneas deben tener un montón de problemas económicos teniendo en cuenta que la presencia de pasajeros en los aeropuertos ha caído en más del 90%, Gustavo. Es increíble. Vas a los aeropuertos y no hay nadie. No. Realmente. Así es que, bueno, Gustavo, quisiéramos por favor verte para ya un poquito despedirnos. Y bueno, decirte que te agradecemos mucho por este enlace. Una última consulta. Vimos pasar a un tren. ¿El transporte público, hay gente que lo está usando en cantidad o es que también evitan usarlo? Y hemos visto también en muchos ciclistas. En Alemania en general el uso de la bicicleta es masivo. Es el modo de transporte más rápido, barato y eficaz que hay. Las distancias dentro de la ciudad no son tan largas e ir en auto es más bien un problema que una solución. En el caso del transporte público, al menos aquí en la ciudad de Colonia, la municipalidad o el ayuntamiento decretó que, si no me equivoco, fue a partir del 20 o 19, a mediados de marzo, que funcionen en horario de sábados. Eso significa que los tranvías circulan cada 15 minutos. Antes lo hacían cada 10. Esto para justamente evitar poner en riesgo a los maquinistas. Y la verdad que ya hace tan poco que salgo de mi casa, o hace tan poco que no tomo el tranvía, que no me sorprendería si es que incluso han rebajado el tema de los horarios de los tranvías al horario de domingo, es decir, 3 veces por hora, cada 20 minutos y ya no solamente cada 15. Pero son algunas pequeñas dificultades, pero teniendo en cuenta en la disminución del número de usuarios y que prácticamente todo el mundo se mantiene en su casa o dentro de su barrio, evita salir y movilizarse, no, me parece que es una medida sumamente adecuada. Campana, ¿verdad? Eso debe ser del tranvía que acaba de sonar. Ahí está. Sí, justo está pasando el tranvía.
vemos un poquito a lo lejos. Así que cuídate, Sí, sí, Gustavo. sí. Muchas gracias de verdad por este enlace nuevamente. Estuvo con nosotros Gustavo Mendoza, periodista peruano en la ciudad de Colonia, allá en Alemania. Gracias nuevamente, Gustavo. Y nosotros, Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo, a ti y ya estamos hablando. Un abrazo, cuídate. claro que sí, claro que sí. Bueno, nosotros vamos a retornar con mayor información.